Buenas noches. La Academia Matritense del Notariado recibe hoy a la excelentísima señora doña Juana Pulgar Ezquerra, que va a disertar sobre el nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales, cambio de paradigma. Seguidamente hará su presentación nuestro decano honorario, José Aristónico García Sánchez. Hola, buenas noches. Juana Pulgar, como de todos es sabido, es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, vocal permanente de la sección de Mercantil de la Comisión General de Codificación desde el año 2011, académica real de Jurisprudencia y Legislación y tiene, entre otros galardones, la Cruz de Honor de San Raimundo. En enero de 2013 dio una magnífica y brillante conferencia en esta academia sobre un tema entonces ya un candente, un tema que preocupaba mucho al mundo jurídico, el del sobreendeudamiento de las personas físicas, tema que la revista de este colegio, por cierto, había tratado con profusión, con artículos importantes de Gel Serrano y Matilde Cuena. Se trataba y se trata naturalmente de compaginar el principio de responsabilidad universal con el de la dignidad de la persona, tema al que Juana hizo valiosas aportaciones de indudable perspicacia. Ya entonces se recordó que nuestra conferenciante es la máxima autoridad de derecho concursal, hasta el punto de que apenas se mueve una palabra de esta materia sin su anuencia. Lo demuestra su dirección de la prestigiosa revista de Derecho Concursal y Paraconcursal que edita la ley, que es autora de numerosas publicaciones de Derecho Concursal, que ha sido ponente en foros nacionales e internacionales en temas de financiación, reestructuración de empresas y derecho concursal, que fue vocal de la sección especial constituida por el Ministerio de Justicia en el año 2009 del seno de la Comisión General de Codificación para la reforma concursal, de la comisión que se constituyó en 2016 para redactar el texto refundido de la ley, y también de la se constituyó en 2018 para la transposición de la Directiva de Marcos de Reestructuración Preventiva, que dio lugar a la Ley 1822 de reforma del texto refundido de la ley concursal. Hoy podemos añadir que ha sido además la presidenta del Grupo Especial de Trabajo constituido en el Ministerio de Justicia para la transposición de la Directiva 2019-21 de movilidad transfronteriza, que dio lugar al Real Decreto Ley 523 de 28 de junio, por el que se transpuso a nuestro derecho la citada directiva. Añadamos que acaba de publicarse un libro bajo su dirección en la editorial La Ley, con el título La nueva ley de modificaciones estructurales, en el que han intervenido los miembros de dicho grupo especial de trabajo para la transposición de la directiva. Y de este tema, en el que es una experta reconocida, disertará hoy en esta academia. Aparte de todo esto, podríamos recordar además sus numerosas publicaciones en materias propias de derecho mercantil, derecho concursal, modificaciones estructurales, traslado de domicilio, fondos de inversión, cancelación registral de sociedades de capital. Recordar también que es actualmente directora de la revista Insolvencias y Reestructuraciones, que edita Justel, y otros muchos méritos para los que no hay más tiempo y espacio de esta presentación. Basten estos datos para acreditar a nuestra conferenciante, Juana Pulgar Ezquerra, como una de las más sólidos miembros de la actual, excelente por cierto, generación de mercantilistas españoles. Tienes la palabra, Juana. ¿Ha conectado el micrófono? ¿Estás? Sí. Muchísimas gracias por esta presentación, y mis primeras palabras, como no podía ser de otro modo, tienen que ser de agradecimiento al decano del Colegio Notarial y presidente de la Academia Matritense del Notariado, José Ángel Martínez Sánchez, así como al secretario de la Academia, José Aristónico García Sánchez, por haberme invitado a impartir en la tarde de hoy una conferencia sobre el nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales, cambio de paradigmas. Para mí es un honor, un auténtico honor estar aquí esta tarde,
por una parte, por el prestigio de esta Academia Matritense del Notariado y, en segundo lugar, por la prestigiosa audiencia que, bueno, ha tenido a bien desplazarse en esta tarde lluviosa hasta aquí para escucharme. En esta audiencia puedo ver a maestros, amigos y a compañeros expertos precisamente en temas de modificaciones estructurales sobre los que va a versar mi disertación en la tarde de hoy. Muchas gracias por venir. Comenzaremos diciendo algo que es sobradamente sabido por todos. La libertad de establecimiento para las sociedades y empresas, que comprende la constitución y la gestión de estas en las condiciones fijadas por la legislación del Estado miembro del establecimiento y también su movilidad intraeuropea, constituye uno de los principios fundamentales del derecho de la Unión recogido en los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuya garantía ha de ser promovida con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior en el marco creciente de internacionalización de los operadores económicos. Con este fin se aprobó la Directiva 2019-2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, comúnmente conocida como Directiva de Movilidad, y cuya finalidad última es facilitar con salvaguardas la movilidad internacional de las sociedades. Por ello, se extiende la regulación transfronteriza no solo a las fusiones, como acontecía en la anterior Directiva 2017-1132, sino también a las transformaciones y escisiones, tanto parciales como totales, que comporten la formación de nuevas sociedades, dotándose de nueva regulación y terminología al traslado internacional de domicilio, que pasa a denominarse ahora transformación transfronteriza. La Directiva 2019-2121 sobre movilidad, vamos a utilizar a partir de este momento esa denominación, Directiva de Movilidad, se inserta en el contexto de la aprobación de otras dos directivas cuyo plazo de transposición era también próximo en el tiempo y con las que guarda una estrecha conexión. Nos referimos, por una parte, a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2019/1023 de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deuda e inhabilitaciones y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que precisamente se ha traspuesto recientemente a nuestro derecho en virtud de la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Nos encontramos, como todos sabemos, ante una de las directivas más importantes aprobadas en los últimos años, que inicia un proceso de armonización del derecho de la insolvencia en el ámbito de la Unión Europea y que, a través de la idea amplia de reestructuración que encomienda al nuevo derecho preconcursal como finalidad, conecta de manera directa con las modificaciones estructurales que, como se definían en la anterior Ley 3/2009, constituyen alteraciones de la sociedad que van más allá de las meras modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad. De otro lado, hay que mencionar la Directiva 2019/1151 de 20 de junio de 2019, en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades, que, entre otros aspectos, presenta una utilidad instrumental respecto de las anteriores directivas y que también ha sido objeto de transposición a nuestro derecho recientemente en virtud de la Ley 11/2023 de 8 de mayo, que transpone las directivas de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales. Pues bien, estas conexiones fueron tenidas particularmente en consideración por el Ministerio de Justicia cuando, bajo el impulso de Jacobo Fernández Álvarez, secretario general técnico del Ministerio de Justicia en aquellos momentos y vicepresidente de la Comisión General de Codificación, y Flora Pérez Almoguera, subdirectora general de Política Legislativa del Ministerio de Justicia, como digo, bajo el impulso de estas dos personas, se constituyó por orden de 20 de junio de 2020 un grupo de expertos en el seno de la Comisión General de Codificación para la transposición de la Directiva de Movilidad, y este grupo estaba integrado por notarios, registradores y expertos procedentes de la academia y la abogacía, no solo expertos en materia de modificaciones estructurales, sino también en materia de derecho concursal y preconcursal, así como en temas de digitalización societaria y que yo tuve el honor de presidir y cuyos nombres quiero mencionar en esta tarde. Formaron parte de este grupo de expertos Enrique Piñel, abogado del Estado, Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil,
Miguel Virgós, catedrático de Derecho Internacional Privado, Francisco Ordóñez, notario, Marisol Fernández Aragoncillo, registradora, Adoración Pérez Troya y Mónica Fuentes Naharro, ambas profesoras expertas, como todos sabemos, en materia de modificaciones estructurales. Los intensos trabajos de este grupo de expertos se prolongaron durante 2 años, presentando a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia la propuesta de texto de transposición de la directiva el día 10 de enero de 2023, que se publicó como anteproyecto con modificaciones y además modificaciones muy importantes respecto del texto preparado por el mencionado grupo, habiéndose introducido esas modificaciones en el marco de las negociaciones entre los distintos ministerios y en particular con Economía y Hacienda. Con posterioridad, con respeto al principio de transparencia, el texto del anteproyecto se publicó en la fase de información y consulta pública. Organismos e instituciones públicas y privadas, así como despachos jurídicos y abogados, presentaron sus observaciones, muchas de las cuales fueron incorporadas al texto final de la reforma. Asimismo, los dictámenes preceptivos se dictaron, se habían emitido, debiendo destacarse el alcance elogioso hacia la calidad técnica de la reforma del dictamen del Consejo de Estado. Y cuando iba a aprobarse en Consejo de Ministros e iniciarse la tramitación parlamentaria de la reforma como proyecto de ley, se disolvieron las Cortes Generales por el anuncio de elecciones anticipadas. En este marco, dado que el plazo de transposición de la directiva había concluido ya, con un procedimiento de infracción abierta por la Comisión Europea y riesgo de multa, teniendo además España en un plazo entonces próximo la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la decisión de política legislativa fue aprobar la transposición de la directiva sobre marcos de movilidad a través del Real Decreto Ley Ómnibus 5/2023 de 28 de junio, cuyo título no voy a reproducir en este lugar, dado que por su extensión resultaría absolutamente tedioso. Además, seríamos capaces de advertir el carácter verdaderamente ómnibus de este Real Decreto por todas las materias que aborda y al que vamos a denominar a partir de ahora, de una manera simplificada, Real Decreto Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles. He querido hacer referencia a esta forma de aprobación de la reforma en esta tarde porque, no obstante haber sido ello objeto de acertadas críticas y cuestionamiento por un relevante sector de la doctrina, pues dada la excesiva proliferación de aprobación de directivas comunitarias por vía de Real Decreto Ley, he querido destacar en esta tarde que en este sentido no nos encontramos en este caso ante una reforma que sea precipitada o improvisada. La reforma puede ser discutida en algunas de sus opciones de política legislativa, pero lo que está claro es que es el resultado de los trabajos de un grupo de expertos cuya composición he mencionado, expertos muy cualificados que dedicaron mucho tiempo, 2 años, a la preparación de esta reforma, habiéndose respetado las fases de consulta, como hemos dicho, información pública, los dictámenes y además habiendo emitido el Consejo de Estado un elogioso dictamen sobre la calidad técnica de la reforma. Es verdad que la tramitación parlamentaria habría podido enriquecer el proceso de reforma. Es verdad que podría haberle dotado de mayor calidad parlamentaria y democrática y podría haberse mejorado el texto final. Pero, sin embargo, dicha tramitación en modo alguno es garantía, en todo caso, de que el texto hubiera mejorado, sobre todo porque se trata de un texto muy técnico y muy complejo. En ese sentido, pueden citarse casos de reformas, en particular en el derecho societario, que en su tramitación parlamentaria han sufrido, en virtud de enmiendas presentadas por grupos políticos, la inserción de piezas cuestionablemente encajables en nuestro modelo. Se puede citar como ejemplo que durante la tramitación parlamentaria de la Ley 5/2021 de reforma a la Ley de Sociedades de Capital para la transposición de la directiva sobre fomento de la implicación de los accionistas en sociedades cotizadas, precisamente en virtud de una enmienda de un partido político se introdujo ese concepto de interés de la empresa sobre el que todavía nuestra doctrina intenta encontrar ubicación en nuestro modelo jurídico. La reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, a excepción de algunas previsiones del libro primero y del título séptimo del libro quinto, que entraron en vigor al mes de su publicación en dicho boletín, pero hay que resaltar que hasta el momento carecemos de una significativa puesta en práctica de esta nueva ley de modificaciones estructurales. Ello probablemente se deba a la amplia interpretación que acertadamente por parte de notarios, registradores y abogados se hizo de las normas de derecho transitorio. Esta interpretación amplia de la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley
de Modificaciones Estructurales permitió que operaciones de modificación estructural que ya se habían iniciado en el momento en que entró en vigor la nueva regulación de las modificaciones estructurales, que ya contaban con el proyecto formulado o aprobado por el órgano de administración, aunque todavía la operación no hubiera sido aprobada en la Junta, se entendió que podrían continuar y concluir su tramitación conforme al régimen de la anterior ley de modificaciones estructurales. Con ello se evitaba que operaciones en curso y además operaciones que ya estaban muy avanzadas desde el punto de vista procedimental tuvieran que reiniciarse como consecuencia del cambio legislativo, previéndose, no obstante, que 2024 sea realmente el año de despegue de la nueva reforma aprobada. Son muchas y muy diversas las novedades que se introducen en nuestro derecho en el régimen jurídico de las modificaciones estructurales en virtud de la transposición de la Directiva de Movilidad. Y no solamente en un ámbito sustantivo, sino también en un ámbito procedimental. No obstante, centraré en esta tarde mi disertación no tanto en un análisis pormenorizado de las novedades y cuestiones que se suscitan en torno al proyecto de modificación estructural, el acuerdo de la Junta, el papel del experto independiente, lo que no solamente excedería del tiempo asignado a mi intervención, sino que además podría resultar por su complejidad técnica un poco tedioso. Por tanto, voy a centrar mi intervención más bien en los cambios de paradigma que con la reforma se introducen. Estos cambios de paradigmas responden a las distintas opciones presentes en la Directiva sobre movilidad, que permite a los Estados miembros, en relación a los grandes temas formales y sustantivos que se plantean en torno a las operaciones de modificación estructural, un margen de decisión. Así, yo destacaría en esta tarde cambios de paradigma que se han producido en relación a la sistemática empleada en la regulación y el ámbito de aplicación subjetiva de la reforma, en el que se contempla un nuevo marco de relaciones entre modificaciones estructurales y derecho de la insolvencia. Asimismo, la protección de socios y acreedores se aborda desde nuevos paradigmas que, sin suponer en ocasiones una ruptura total con el anterior modelo existente, persiguen adecuar la protección de los derechos de acreedores y socios a las necesidades y a los derechos de las compañías a reestructurarse a través de modificaciones estructurales en un contexto de dificultades económicas en el marco de la libertad de establecimiento y sin merma de su protección. Todo ello en el marco del control notarial y registral de la operación a través del llamado certificado previo, en virtud del cual se realiza no solo un control de legalidad de la operación, como acontecía bajo la anterior ley de modificaciones estructurales, sino además, en su caso, y resalto bien, en su caso, solo en su caso, un control de abuso de la operación, lo que no implica la introducción de un control preventivo en todo caso del fraude que podría obstaculizar estas operaciones y que además no encontraría justificación. El hecho de que haya una modificación estructural transfronteriza no debe ser indicativo o presuntivo de una intención fraudulenta o abusiva. Comenzaremos con el análisis del cambio de paradigma sistemático y en materia de ámbito de aplicación de la reforma. El objeto de la reforma, en principio, como hemos dicho, es la transposición de la Directiva de Movilidad. No obstante, el grupo especialmente constituido para su transposición optó, tras la debida habilitación de la entonces ministra de Justicia, no solo por adaptar a la directiva el contenido de la Ley 3/2009 de modificaciones estructurales, sino por derogar esta, introduciendo un nuevo régimen que afecta no solo a las modificaciones estructurales transfronterizas, sino también a las modificaciones estructurales internas o domésticas. La transposición de la Directiva de Movilidad planteaba una especial dificultad por la sistemática seguida en esta de abordar la regulación de estas operaciones transfronterizas a través de la modificación de la Directiva 2017/1132, que regulaba ya las fusiones y escisiones internas, salvo en el caso de la fusión transfronteriza que se contemplaba en dicha directiva. Otro problema que planteaba la transposición de esta directiva desde el punto de vista de la sistemática era decidir si la nueva regulación debía ser separada para las tres operaciones o si debería optarse por el establecimiento de unas disposiciones comunes aplicables a las tres operaciones, sin perjuicio de un tratamiento separado de las particularidades de cada una de esta operación.
La opción de política legislativa, finalmente adoptada por el grupo de trabajo, fue integrar todo el régimen de modificaciones estructurales internas y transfronterizas en un marco común, extendiendo en la medida de lo posible el régimen diseñado en la directiva para las operaciones transfronterizas también a las operaciones internas para, manteniendo la mayor simplicidad de estas últimas, evitar asimetrías y diferencias sin justificación de política legislativa que en su caso pudieran favorecer un riesgo de forum shopping en un ámbito interno y en un ámbito transfronterizo. No obstante, hay que resaltar que la idea central es mantener la simplicidad de las operaciones internas, de manera que en caso de duda interpretativa, este debe ser el criterio interpretativo a seguir. Se han extendido diversas previsiones a las operaciones internas, como, por ejemplo, la extensión del único supuesto que hasta ahora se preveía de que un mismo socio sea dueño de todas las acciones o participaciones de las sociedades fusionadas. Ahora se contempla también la posibilidad de que unos mismos socios sean dueños en la misma proporción de todas las sociedades fusionadas, y esto se ha extendido a las operaciones internas también. Con el mismo criterio, se extendió conveniente en el grupo generalizar al ámbito interno también las medidas de protección de acreedores y de socios, y también el régimen de responsabilidad que como novedad se introduce en excisiones transfronterizas respecto de la responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias de la escisión frente a las deudas que hubieran quedado a cargo de la sociedad escindida o segregada, limitándose no obstante esta responsabilidad de la sociedad escindida al activo neto que quede en ellas o, si subsistiera la propia sociedad escindida, hasta el importe de los activos netos que permanezcan en esta. El sistema seguido, por tanto, puede visualizarse, como ya se indica en la exposición de motivos del Real Decreto Ley, consistiendo en 3 capas regulatorias. Una primera y más simplificada para las operaciones internas. Una segunda capa que añade requisitos y controles para las operaciones transfronterizas intraeuropeas. Y una tercera capa que refuerza estos requisitos y controles cuando la operación es extraeuropea. Operaciones a las que también el Grupo Especial de Trabajo entendió que era conveniente extender la reforma, aunque no se regula en la directiva, a la vista del elevado número de operaciones que se producen en la práctica en este ámbito. Hay que resaltar que esta opción sistemática puede ser o puede resultar en un principio incómoda para el lector de la ley, porque conlleva un cambio de paradigma sistemático. Estábamos acostumbrados hasta ahora, en el marco de la anterior ley de modificaciones estructurales, al cuestionable estudio de operación por operación, resultando inexistentes unas disposiciones comunes a todas ellas. No obstante, insisto, el dictamen del Consejo de Estado deja claro que esta es la opción adecuada desde el punto de vista de técnica legislativa, y también ha sido acogida esta sistemática de manera favorable por un relevante sector de nuestra doctrina. El segundo cambio de paradigma que se introduce con la reforma se refiere al ámbito de aplicación subjetivo del nuevo régimen de las modificaciones estructurales, como hemos adelantado en particular a las relaciones entre modificaciones estructurales y derecho de la insolvencia. En el artículo 1 del Real Decreto Ley se establece que el ámbito de aplicación de esta reforma se extiende a operaciones de transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo. Advierto que la cesión global de activo y pasivo tampoco estaba regulada en la directiva, pero el Grupo Especial de Transposición entendió que era conveniente extender también la regulación a estas operaciones, dado que también estaban reguladas en la antigua ley de modificaciones estructurales. La aplicación de la reforma a estas operaciones se produce respecto de sociedades mercantiles, ya sea por la naturaleza de su objeto, por la forma de su constitución, con una expresa remisión legal específica a las sociedades cooperativas. Por tanto, con carácter general, la nueva ley se aplica a cualquier sociedad mercantil, no solo a sociedades de estructura corporativa y capitalista, lo que contrasta con el artículo 80 del Real Decreto Ley, que como especialidad relativa a las modificaciones estructurales transfronterizas intraeuropeas, limita el ámbito subjetivo de aplicación a sociedades de capital, admitiéndose también como especialidad, pero esta vez solo respecto a la cesión global de activo y pasivo, que la cesión se haga a una cesionaria persona física. Respecto de las exclusiones del ámbito de aplicación de la reforma,
Pocas novedades hay en este ámbito porque, ciñéndonos a lo que establecía la directiva como exclusiones imperativas, no quedan comprendidas dentro del ámbito de la reforma las sociedades en liquidación que hayan comenzado a repartir sus activos entre los socios, lo que ya se contemplaba en la Ley 3/2009. También quedan fuera del ámbito de esta reforma las sociedades objeto de instrumentos, competencias y mecanismos de resolución regulados en nuestro derecho en el capítulo 4 de la Ley 11/2015, que traspuso la Directiva Europea por la que se establece un marco de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Ha de ser además tenida en cuenta una exclusión particular, no con carácter general, sino limitada a las modificaciones estructurales transfronterizas de aquellas sociedades cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público y que funcionen según el principio de reparto de riesgos y cuyas partes sociales, a petición del tenedor de estas, se readquirieran o se rescaten directa o indirectamente con cargo a los activos de dichas sociedades. Respecto de las exclusiones potestativas que se contemplaban en la directiva, en el artículo 86 bis 4 se dejaba a la opción de los Estados miembros incluir o no en el ámbito de transposición de la directiva a aquellas compañías que se encontraran sometidas a procedimientos preconcursales o concursales y que, por tanto, estuvieran atravesando dificultades económicas. Por tanto, era un tema en el que el Grupo Especial de Transposición tuvo que tomar una importante decisión de política legislativa. Y tomó esa opción de política legislativa partiendo de que estábamos estableciendo un régimen que tenía que ser competitivo respecto de otros modelos de nuestro entorno. Partiendo de esta consideración, como antes hemos dicho, esta nueva ley se aplica a transformaciones internas o transfronterizas, fusiones, escisiones, cesiones globales de activo y pasivo, y tan solo se excluye la transformación transfronteriza cuando un concurso de acreedores desemboque en liquidación. Si no estamos en un concurso de acreedores con liquidación, el Grupo Especial de Transposición entendió que era posible cualquiera de estas operaciones en compañías que estuvieran en planes de reestructuración, en planes de continuación o en concursos de acreedores. Por tanto, lo que quiero resaltar es que solo se excluye la transformación transfronteriza en concursos con liquidación frente al régimen anterior en que la antigua Ley de Modificaciones Estructurales excluía las transformaciones transfronterizas antes traslado internacional de domicilio en cualquier situación concursal, desembocara o no en liquidación o convenio. Ahora admitimos que una transformación transfronteriza puede tener utilidad reestructuradora en el marco de un convenio y, por tanto, solo la excluimos en la liquidación. ¿Por qué optamos o adoptamos esta decisión de política legislativa tan amplia? Además de porque queríamos tener una ventaja competitiva importante frente a otros derechos de nuestro entorno, porque veníamos de una ausencia de regulación del marco de relaciones entre modificaciones estructurales y procedimientos de insolvencia que nos habían dado muchos problemas en la práctica. Había casos en los que se incluían modificaciones estructurales en el ámbito de un convenio concursal. Por supuesto que los había. Podemos citar el famoso convenio de Fiesta o Pescanova, donde las modificaciones estructurales formaban parte del convenio. Pero no había una regulación del marco de relaciones en esta coexistencia entre derecho de modificación estructural y derecho de la insolvencia. Como no se regulaba ese marco de coexistencia, se planteaban muchas dudas. Pues por una parte se suscitaba si subsistían o no los mecanismos individuales de tutela de los acreedores en un convenio concursal. Se suscitaba si una operación de modificación estructural, sobre todo las escisiones parciales, podían ser objeto de una rescisión en sede concursal. Se planteaban también problemas respecto de qué sucedía cuando la modificación estructural extinguía a la persona jurídica respecto de la continuación o no del procedimiento concursal. Todas estas cuestiones las tuvieron que resolver los jueces de lo mercantil, pues de una manera muy operativa, en algunos casos adelantando
lo que ahora vamos a regular como un marco de relaciones entre derecho de la insolvencia y modificaciones estructurales. Esta posibilidad o esta coexistencia entre modificación estructural y derecho de la insolvencia se regula en el artículo 3.2 con una norma de remisión a lo establecido en el texto refundido de la ley concursal. Se establece en este artículo 3.2 que las sociedades que se encuentren en concurso de acreedores sometidas a un plan de reestructuración o a un plan de continuación pueden proceder a estas operaciones de modificación estructural que hemos citado antes, pero se produce un desplazamiento de aquellos mecanismos de tutela individuales de acreedores y de socios por los mecanismos de tutela colectivos regulados en el derecho concursal y preconcursal. Por tanto, aquellos acreedores que se vean afectados contra su voluntad por un plan de reestructuración que puede extender sus efectos no solamente a los acreedores que lo hayan aceptado, sino también a otros que no lo hayan aceptado, estos acreedores afectados no podrán ejercer los derechos individuales de tutela que se reconocen en el régimen de modificaciones estructurales, sino que tendrán que acudir a los mecanismos colectivos de oposición o de impugnación de un plan de reestructuración o de un convenio concursal. Por tanto, se produce un desplazamiento del derecho societario por la lex specialis, que es el derecho concursal y preconcursal en materia de protección de socios y acreedores. Pero este no es el único desplazamiento. Se produce también, conforme al texto refundido de la ley concursal, un desplazamiento en lo que se refiere a la formación de la voluntad social. Todo aquello relativo a las mayorías de constitución, mayorías de aprobación, convocatoria, no se va a regular por lo que se establece en el ámbito del derecho societario, sino por lo que se establece en el artículo 631 del texto refundido de la ley concursal, que de alguna manera dulcifica el régimen societario para facilitar la adopción de acuerdos o de contenidos que formen parte del plan o del convenio que requieran del acuerdo de los socios reunidos en junta. Por tanto, la coexistencia se produce con remisión al texto o a las normas colectivas del texto refundido de la ley concursal. Pero además, este desplazamiento del derecho societario por el derecho concursal o preconcursal se produce con especialidades aclaratorias también respecto de lo previsto en el texto refundido de la ley concursal. La llamada prueba del mejor interés de los acreedores, que es inexacta esta calificación, en realidad no es la prueba del mejor interés, perdón, del interés superior de los acreedores, que es lo que dice el texto refundido, no es la prueba del interés superior, es la prueba del mejor interés de los acreedores, porque a través de este test que se regula en el artículo 654 séptimo, lo que se regula es una tutela mínima individual de aquellos acreedores afectados contra su voluntad dentro de cada clase de acreedores. ¿Cuál es esa tutela mínima? Que es la tutela que se concede a los acreedores en modificaciones estructurales. Esa tutela consiste en el respeto a su cuota de liquidación concursal en la eventualidad o en la hipotética situación en que un concurso se declarara dentro de 2 años desde la formalización del plan de reestructuración. Esto es lo que se llama el test del interés superior de los acreedores, que, insisto, no es el test superior, es el test del mejor interés de los acreedores, porque los acreedores no tienen que estar mejor que en una liquidación concursal, tienen que estar al menos igual. Por tanto, es el mejor interés y no el interés superior, que sería que estuvieran mejor satisfechos en un plan o en un convenio que en una liquidación concursal. Bien, pues en esta prueba, que se regula, como estábamos diciendo, en el artículo 654 séptimo del texto refundido de la ley concursal, se introduce una especialidad. La modificación estructural puede afectar a la localización del centro de intereses principales y puede conllevar en algunas ocasiones el traslado al extranjero. Entonces, en estos casos se podría plantear una duda. ¿Cómo determinamos la cuota de liquidación? ¿Atendiendo a la localización del centro de intereses principales pre-reestructuración,
Esto es como si el concurso se hubiera declarado en España o como si se hubiera declarado en el extranjero. Esto es, atendiendo a la referida localización del centro de intereses principales post-reestructuración. Bien, pues para resolver esta duda y para evitar la tentación de cambios en la Lex Fori Concursus en perjuicio de los acreedores afectados por el plan, pero que no votaron a su favor, se introduce una especialidad aclaratoria que consiste en que a estos acreedores se les garantiza en la valoración de la hipotética cuota de liquidación concursal que ésta se producirá en todo caso por referencia a un eventual concurso de acreedores declarado en España, haciéndose el cálculo, por tanto, de esta cuota por referencia a un concurso alternativo al plan, no a un eventual concurso que pudiera declararse en el futuro y como si el concurso se declarara en España. Por tanto, se les garantiza a los acreedores arrastrados que no estarán peor en un convenio concursal o bajo un plan de reestructuración, peor de lo que lo estarían bajo una eventual liquidación concursal declarada en España y no en otro país, porque en España es donde se declararía el concurso si no se hubiera aprobado ese plan de reestructuración o ese convenio concursal. Por tanto, de alguna forma se traslada a este ámbito la lógica prevista en el artículo 36 del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Insolvencia Transfronteriza en relación con la llamada protección sintética en un procedimiento secundario territorial. El tercer paradigma que se modifica en la transposición a nuestro derecho de la Directiva de Movilidad se refiere a la protección de los socios disidentes, para los que las modificaciones estructurales, como todos sabemos, pueden tener relevantes repercusiones. En este ámbito se ha introducido el tránsito desde el tradicional derecho de separación como un supuesto de rescisión parcial del contrato social con la consecuencia de una reducción de capital por una concepción más moderna, concediéndose a los socios un derecho a enajenar sus acciones o participaciones. La transposición de la directiva en esta materia se hizo desde el marco mínimo y común de protección, no haciendo uso de la previsión que se contenía en la directiva de poder incrementar los mecanismos de protección de los socios. Hemos ido a este marco mínimo y común partiendo de tres opciones de política legislativa que el grupo consideró muy conveniente tener en cuenta. De un lado, se trataba de favorecer las operaciones sin menoscabar la protección de los socios disidentes, de modo que nuestro modelo se encontrara en posición ventajosa desde el punto de vista de la competencia legislativa entre Estados. Se trataba de no extremar una perspectiva protectora de los socios, por lo que, como acabo de decir, se optó por no regular normas adicionales de protección de los socios más allá de las mínimas que se establecían en la directiva. De otro lado, como también antes hemos indicado, se optó por extender a las modificaciones internas los mecanismos de tutela regulados para las transfronterizas. Finalmente, se optó por una tutela judicial y no administrativa del socio en caso de discrepancia como mejor modo de garantizar la efectividad de sus derechos. De este modo, se reconocen transformaciones internas, fusión por absorción de sociedad participada al 90% y en fusión y escisión transfronterizas respecto de los socios que vayan a quedar sometidos a la ley extranjera, el derecho a enajenar la participación social a cambio de una compensación en efectivo adecuada, léase precio de acción o participación, que la sociedad debe ofrecerles en el proyecto de la operación. Ello se acompaña del derecho a reclamar una compensación en efectivo complementaria ante el juzgado mercantil cuando considere el socio que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad no se ha fijado adecuadamente. Este derecho de enajenación se reconoce a los socios que hayan votado en contra del correspondiente acuerdo de enajenar sus acciones o participaciones o sean titulares de acciones o participaciones sin voto, lo que excluye a los socios que hayan votado a favor, los que acudiendo a la Junta se abstienen, así como a los ausentes que pudiendo asistir no acudan a la Junta. Debe pues entenderse que la sociedad está en última instancia obligada a la adquisición de las acciones o participaciones, sin perjuicio de que pueda presentar al socio que ejerce el derecho un adquirente distinto, sea otro u otros socios o sea un tercero, primando el derecho del socio, en todo caso, a que se adquieran sus acciones o participaciones. Por otra parte, los socios que no opten por la enajenación y no hayan votado a favor, aquí no se exige que hayan votado en contra de la operación,
disponen en operaciones de fusión y escisión internas y transfronterizas de una protección específica que consiste en el derecho a impugnar la relación de canje de las acciones, participaciones o cuotas fijada en el proyecto que redacten los administradores y reclamar un pago compensatorio en efectivo, para lo que serán competentes los juzgados de lo mercantil. Esto explica que se excluyan como motivos de impugnación de los acuerdos sociales la inadecuada fijación de la relación de canje, la compensación en efectivo o que la información al respecto no cumpla con algún requisito legal. El cuarto paradigma tradicional que se supera con la transposición a nuestro derecho de la Directiva de Movilidad se refiere a la protección de los acreedores. En este ámbito se produce, como también acontece respecto de los socios, un cambio en los mecanismos de protección. Se da el salto desde el tradicional derecho de oposición, derecho de veto, al derecho a obtener garantías si sus créditos están en riesgo en un modo acorde con los planteamientos de la directiva en esta materia. Son dos las ideas básicas que subyacen a este cambio de paradigma y que tuvo en cuenta el Grupo Especial para la Transposición de la Directiva. De un lado, los socios, cuando la compañía no atraviesa dificultades económicas, son los dueños de la sociedad y los únicos que, salvo abuso o fraude, pueden decidir sobre una modificación estructural societaria transfronteriza o no. No obstante, los Estados miembros tienen que establecer, en particular cuando las operaciones son transfronterizas y conllevan cambio de ley aplicable, un sistema adecuado de protección de los intereses de los acreedores cuyos créditos sean anteriores al proyecto de modificación estructural y que aún no hayan vencido. Esta protección, sin embargo, no debe establecerse como venía siendo tradicional, reconociendo a los acreedores un derecho de oposición o veto sobre la operación societaria. Esto, salvo en situaciones concursales, sería contrario al principio de libertad de empresa y no resulta justificado desde una lógica de economía de mercado basada en la propiedad y la libertad de contratación. En ese sentido, no tiene justificación que los acreedores puedan vetar en el sentido de oponerse a operaciones societarias que los socios consideren convenientes para la sociedad, insisto, si ésta se encuentra en situación de solvencia. Por ello se ha producido el tránsito a un sistema de garantías de sus créditos, a través del que no se trata de proporcionar garantías en todo caso a los créditos, sino solo cuando su satisfacción esté en juego debido a una operación de modificación, sobre todo transfronteriza, no estableciéndose ninguna presunción de que por el mero hecho de que una operación sea transfronteriza, esto suponga automáticamente y en todo caso poner en riesgo los derechos de los acreedores. Con arreglo a estas premisas, partíamos de un planteamiento tradicional en nuestro derecho en el que la protección de los acreedores se había situado en el reconocimiento de un derecho de oposición, que finalmente se disolvía en un confuso derecho a solicitar garantías si la fusión se hubiera llevado a cabo a pesar del ejercicio del derecho de oposición. Esto se acompañaba además de la posibilidad exorbitante de fianza solidaria de entidad de crédito como vía para enervar un eventual derecho de oposición de los acreedores y su incidencia en la ejecución de la modificación estructural, sin tener en cuenta el tipo de crédito ni las circunstancias del propio crédito o las de la sociedad, lo que no respetaba en modo alguno el principio de proporcionalidad. Por ello, en la reforma se ha optado por regular medidas de protección de acreedores comunes a las tres operaciones de modificación estructural que, no obstante, no se aplican a las transformaciones por cambio de tipo o transformación interna, pero que no es óbice para que en el proyecto de transformación se deba informar sobre las implicaciones que esta operación tiene para los acreedores, pero no de las garantías que se les ofrezcan. Así, de un lado, se han introducido como mecanismos de protección la exigencia de que los administradores informen sobre las implicaciones para los acreedores de la operación propuesta y hagan constar en el proyecto toda garantía que se ofrezcan en los casos apropiados a los acreedores. De otro lado, cuando la satisfacción de sus derechos está en juego, esto es, está en riesgo, debido a la modificación estructural, en el artículo 14 se reconoce el derecho a obtener garantías adecuadas de la sociedad a todos los acreedores que hayan mostrado su disconformidad en el modo que antes hemos dicho con las garantías ofrecidas por aquella. No obstante, el ejercicio por el acreedor de este derecho a obtener garantías se supedita a que antes de recurrir al amparo judicial y con el objetivo de desjudicializar en lo posible estas operaciones, se acuda al registrador mercantil con el fin de que, a la vista del informe del experto y con la intermediación del registrador, la sociedad y dichos acreedores puedan llegar a un acuerdo.
En caso de que el informe del experto no se hubiese emitido, el registrador nombrará a solicitud de los acreedores un experto independiente. Se atiende así a la particularidad de nuestro modelo, donde el control de legalidad de las operaciones sociales está a cargo de una autoridad administrativa, el registrador mercantil, y no judicial, como acontece en otros países. No obstante, ello se acompaña del reconocimiento al acreedor que siga insatisfecho de un amparo judicial, de modo que este órgano sea el único que pueda manifestarse en última instancia sobre la cuestión sustantiva de la adecuación de las garantías ofrecidas al acreedor. Precisamente con el fin de facilitar al juez esta valoración de la adecuación de las garantías cuando tenga que intervenir, se incorporan, en coherencia con la directiva, dos presunciones juris tantum. Por una parte, son presunciones juris tantum de adecuación de las garantías, ¿no? Por una parte, la valoración que se haya realizado en su caso por en el informe del experto independiente, y por otra parte se regula la emisión, en su caso por los administradores, de una declaración voluntaria sobre la situación financiera de la sociedad, que se publicará junto al proyecto y en la que los administradores manifestarán que, con base en la información de que disponen y tras haber efectuado averiguaciones razonables, no conocen ningún motivo por el que la sociedad, después de que la operación surta efecto, no pueda responder de las obligaciones a su vencimiento. Esta declaración también debe extenderse en supuestos de escisión a la capacidad de la o las sociedades beneficiarias de responder de las obligaciones que se hayan atribuido en virtud del proyecto de escisión al vencimiento de estas, operando como presunción juris tantum de adecuación de las garantías esta declaración sobre la situación financiera de los administradores. Sin embargo, hay que decir, esta declaración que constituye un tímido test de solvencia, aunque el administrador no se pronuncia sobre la solvencia en puridad de la compañía, pero sí permite abrir la línea hacia el test de solvencia que nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia ha reclamado en algunos aspectos, sobre todo en temas de reparto de beneficios y en temas de dividendos, donde el test contable, el balance no es suficiente para determinar estos repartos. Hay que resaltar que esta declaración es facultativa en todo caso. No están obligados los administradores a emitirla. Lo que sí es verdad es que opera como una presunción juris tantum de suficiencia de garantías. En cualquier caso, con el fin de facilitar la realización de las operaciones, ninguno de los planes de protección del acreedor, ni el registral ni el judicial, paralizará el procedimiento ni impedirá su inscripción en el registro mercantil. De este modo, el certificado previo y la ejecución de la modificación estructural podrán emitirse y llevarse a cabo aun cuando el acreedor haya ejercitado su derecho a solicitar garantías adecuadas ante alguna o ambas autoridades judicial o registral. Por último, se regulan además medidas específicas de protección solo en el ámbito transfronterizo, manteniéndose en transformaciones transfronterizas en el estado de origen un foro de competencia judicial en favor de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación durante los 2 años posteriores a que la transformación haya surtido efecto. Por tanto, estos acreedores pueden demandar a la sociedad ante los tribunales del domicilio social que aquella mantenía en el estado de origen. Asimismo, en los casos de escisión se establece, como ya hemos hecho referencia, como novedad, una responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias de la escisión frente a las deudas que hubieran quedado a cargo de la sociedad extinguida o segregada, limitándose, no obstante, esta responsabilidad al activo neto que quede en ella o lo que constituye una medida muy novedosa que, desde luego, hará que sea bastante más difícil plantear una posible rescisión concursal de operaciones de escisión parcial. Resaltar únicamente, para concluir, este marco de protección individual de los acreedores, que, como hemos analizado antes, esta protección individual queda desplazada por los mecanismos colectivos de tutela cuando las compañías que acceden a las modificaciones estructurales se encuentran sometidas a planes de reestructuración, planes de continuación o convenio concursal. Y para terminar, el quinto y último paradigma cuya superación se produce con esta reforma se refiere al certificado previo de la operación que se exige y a través del que se introduce
como hemos dicho al comienzo de esta intervención, no solo un control de legalidad de la operación transfronteriza, como acontecía bajo la anterior ley de modificaciones estructurales, sino también en su caso un control antiabuso o antifraude, que constituye una novedad en nuestro derecho que venía exigida por la Directiva de Movilidad. En ese sentido, la directiva lo que trata de resaltar con esta exigencia es que se reconoce y se potencia la libertad de establecimiento de las sociedades o empresas como principio fundamental de la Unión, pero que ello se acompaña de la exigencia de cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por las legislaciones de los Estados a los que pertenezcan las sociedades implicadas en las modificaciones estructurales transfronterizas. A tal fin, y para dar seguridad a la operación transfronteriza, se articula un sistema que garantiza el reparto de las tareas de control que corresponden a los Estados, obligando a que cada uno de ellos designe una autoridad que expida el denominado certificado previo a la operación, que constituye un control autóctono, armonizado, previo, eficaz y eficiente. Con este instrumento finaliza cada procedimiento interno en el estado de origen y de forma inmediata permite acceder a la aprobación definitiva de la modificación estructural proyectada en el estado de destino, con el que dicho certificado se habrá compartido a través del sistema de interconexión de registros, quedando a disposición del público de forma gratuita, habiendo sido este certificado en virtud de la reforma, sobre todo en el paso al anteproyecto y sobre todo después de las negociaciones con algunos ministerios y en particular Hacienda, habiendo sido sometido en su emisión al cumplimiento de ciertos requisitos que, como ahora veremos, resultan más que cuestionables. Se ha optado por designar al registrador mercantil del domicilio social como la autoridad competente para expedir este certificado, en el que se acredita que se han cumplido las condiciones exigidas y los procedimientos necesarios. Y esta opción la tomó el grupo de transposición por las siguientes razones. De un lado, en el derecho español, el registrador mercantil ya era la autoridad nacional que venía emitiendo el certificado previo en las fusiones transfronterizas intracomunitarias y en el traslado internacional de domicilio conforme a la anterior ley de modificaciones estructurales. Asimismo, se consideró por el grupo que el registrador mercantil era la autoridad nacional idónea, dado que dispone de toda la información relevante relativa a las sociedades al concentrar la hoja registral de cada una de ellas, no solo la información producida internamente por la sociedad, sino también otro tipo de resoluciones emitidas por diferentes autoridades que afectan a la vida societaria, como son, por ejemplo, las resoluciones judiciales en materia de concurso de acreedores, las declaraciones judiciales de fallido por impago de salarios, revocación del NIF, la baja provisional del índice de entidades acordadas por las autoridades tributarias, con el consiguiente cierre registral, etc. Además, se tuvo en cuenta que el registrador mercantil tiene ya atribuida la función de designar expertos independientes que intervengan en distintas operaciones societarias de valoración y de designar también a los auditores que verifiquen las cuentas anuales de la sociedad. No obstante, hay de resaltarse que este control registral se acompaña a su vez de un control notarial de la legalidad, en tanto en cuanto se exige que la operación de modificación estructural se eleve a escritura pública, lo que conlleva el otorgamiento a los documentos del carácter y los efectos privilegiados del documento público, con el correspondiente control por el notario de la identidad de las partes, la capacidad, representación de la sociedad y control de la legalidad de la operación, en el sentido de que concurren todos los elementos y requisitos exigidos por la ley, siendo en puridad esta escritura en la que se formaliza la operación y no la operación misma la que se inscribe en el registro mercantil. Como antes hacíamos referencia, uno de los aspectos más cuestionables de esta reforma es que en el artículo 92 séptimo del Real Decreto Ley se exige que la solicitud por parte de la sociedad para obtener el certificado previo se acompañe en todo caso de los certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Si esto es cuestionable en operaciones transfronterizas, todavía lo es más en las operaciones internas, en las que también, de una manera incomprensible, se exige como mención obligada en los proyectos de fusión de las distintas operaciones de modificación estructural que se haga constar encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Esta exigencia, desde luego, no proviene del Grupo Especial de Transposición, se introdujo en el marco de negociaciones con distintos ministerios y, en concreto, con el Ministerio de Hacienda. Es verdad que en la Directiva de Movilidad
se prevé que estar al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, de obligaciones públicas, pueda constituir un hecho indiciario de la existencia de fraude y perjuicio a los acreedores. Pero en la directiva, como acabo de decir, es un mero hecho indiciario y en la directiva no se le da el alcance que se ha dado a esta exigencia en nuestra reforma. Esto, en una primera interpretación, desde luego, esta exigencia parece constituir presupuesto de la emisión de dicho certificado. Esto coloca en posición preeminente a los acreedores públicos y esta no era la finalidad en ningún modo que perseguía la Directiva de Movilidad. Como antes también se ha adelantado, si el registrador mercantil durante el control de legalidad tuviera sospechas fundadas de que la operación se realiza con fines abusivos o fraudulentos, teniendo por objeto eludir el derecho de la Unión o el derecho español o servir a fines delictivos, podrá efectuar lo que se ha denominado un control de abuso. Esto constituye una auténtica novedad en nuestro derecho, como ya hemos indicado antes. El certificado antes era un certificado que controlaba la legalidad, pero no se contemplaba esta posibilidad del control del abuso. Sin embargo, quiero resaltar otra vez, como he hecho en el inicio de mi intervención, que la intención del grupo de transposición de la directiva no fue introducir un control preventivo del fraude en todo caso y respecto de toda operación. No hay por qué presumir que una operación transfronteriza, por ser transfronteriza, persigue o tiene tras de sí una intención fraudulenta o abusiva. Por eso se dice que solo cuando concurran sospechas fundadas, entonces el registrador tendrá que realizar, en su caso, este control de abusividad. Para ello, se le permite al registrador recabar en tiempo útil del organismo o entidad pública que considere conveniente por razón de la materia la información adicional que considere necesaria. El grupo optó por aludir en modo genérico al organismo o entidad pública que corresponda, sin designar concretas autoridades para evitar que pudiera quedar desfasada esta nomenclatura tras eventuales cambios de que pudiera ser objeto la denominada o la denominación concreta de los organismos públicos. Las consecuencias del incumplimiento de no presentar este certificado, insistimos en que tenemos que ver cuáles van a ser en la práctica. Por lo que a mí me consta, hasta el momento solamente hay una operación de modificación estructural transfronteriza en la que parece que se ha detectado que hay fundadas sospechas de abuso o de fraude y veremos en qué desemboca este supuesto práctico, ¿no? El control de legalidad y, en su caso, el control antiabuso debe realizarse en el periodo máximo de 3 meses, pudiendo extenderse este plazo en otros 3 meses, solo si existiera esta referida sospecha fundada de abuso o de fraude. Tiene un periodo de vigencia el certificado que se ha fijado en 6 meses, prorrogable por causa justificada a juicio del registrador mercantil por otros 6 meses más. Y que es lógico, como Francisco Ordóñez y Segismundo Álvarez dicen o comentan en el capítulo en el que ellos tratan el tema del control, en el libro que se ha mencionado que acabamos de publicar sobre el nuevo régimen de modificaciones estructurales, los autores dicen que es lógico que figure en el propio certificado este plazo de vigencia del certificado, dado que la autoridad del Estado de destino no tiene por qué conocer este plazo legal de vigencia, que por otro lado pocos estados han establecido. Pero bueno, quisimos en el grupo establecerlo para fijar un plazo de validez de este certificado. Como usted ha resaltado, al hablar de la protección de socios y acreedores, la protección de estos de ninguna forma puede bloquear la emisión del certificado previo y la aprobación de la modificación estructural transfronteriza, con lo que se ha optado por facilitar y favorecer estas operaciones. En definitiva, y para concluir mi intervención, porque creo que ya me he excedido del plazo máximo que me había sido asignado, creo que se ha introducido con la reforma un nuevo régimen jurídico regulador de las operaciones de modificación estructural, a través del que se superan clásicos paradigmas, no solo del derecho de sociedades, regulador de las modificaciones estructurales, sino también en ocasiones del ámbito del derecho de la insolvencia, en el nuevo marco regulador de las relaciones entre estas disciplinas que se introduce, lo que nos coloca en una buena posición competitiva frente a otros derechos de nuestro entorno
y que puede ser esencial para atraer la inversión hacia nuestros mercados. Desde luego, hasta el momento, este nuevo marco regulador de relaciones entre derecho de la insolvencia y modificaciones estructurales está teniendo ya sus frutos. Hay planes de reestructuración como, por ejemplo, Ecentis, en el que se han incorporado modificaciones estructurales y en el que, bueno, estamos viendo que dentro de la nueva finalidad reestructuradora que se encomienda al derecho preconcursal, las modificaciones estructurales son fundamentales y, por tanto, bueno, creo que hemos aprobado una reforma competitiva. Será discutible en algunas de las opciones que hemos adoptado, en otras las opciones son mejorables. Habrá que volver sobre algunos desajustes que se puedan advertir en algunas materias, pero en todo caso creo que hemos cumplido con el fin que se asignaba en la transposición de la directiva. Era hacer que nuestro derecho fuera competitivo en materia de modificaciones estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias por la disertación. La verdad es que la materia es de una complejidad extraordinaria y es de esperar que la ley rinda los frutos esperados. Por nuestra parte, al menos, yo no quiero dejar de transmitir nuestro reconocimiento y nuestra gratitud también a aquel grupo de trabajo, porque en ningún momento existió la más mínima duda sobre la conservación de la escritura pública en la realización de estas modificaciones estructurales. Y no era una cuestión, como podéis comprender o pueden comprender quienes aquí están, baladí ni menor. Que quedará por delante pues el juego de este certificado, de los abusos, pero es de esperar que la cautela y la prudencia se impongan en todo caso y esto permite efectivamente la afirmación de esa competitividad que está detrás de la nueva regulación. Muchísimas gracias y a continuación se va a servir un vino en español en homenaje a nuestra conferenciante.